Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de CC Madeira y muchas gracias por permitirme que me puedas escuchar en este tiempo de reflexión que quiero platicar con ustedes. Así que no te olvides de suscribir a nuestro canal de CC Madeira. Nos puedes ver por Instagram, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Así que gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por esta oportunidad. Yo quiero hablarles un tema muy especial que le pusimos por título Gente en Movimiento. Sí, gente en movimiento. Y quiero hablar hoy particularmente sobre todas aquellas personas que han tenido que dejar su tierra, que han tenido que dejar su país para irse a otra nación, a otra región, hasta muchas veces desconocida, empezar de nuevo, hacer una nueva vida y teniendo que adaptarse en ese país a través de todos los aspectos, tanto culturales, los alimentos, la parte del idioma, en fin, toda una nueva adaptación. Y cuando decimos que ocurre la inmigración, porque hay gente en movimiento, quiero hablar de inmigración. Cuando ocurre la inmigración es por múltiples factores, sí, múltiples factores que nos ha determinado la historia de la humanidad con el aspecto de la inmigración. Uno de los grandes factores por los cuales la gente emigra es porque hay una guerra dentro de su país, sea una guerra entre otra nación, una guerra civil, por los mismos conflictos civiles, problemas sociales, que es una de las causas muy comunes por las cuales las personas emigran, inestabilidad social, retornar también a la tierra de los padres que salieron de un país que ahora donde nacieron los hijos, pero ahora los hijos vuelven a la tierra de sus padres, o también por asuntos de superación personal, sí, de superación personal, porque bueno, quiero hacer una carrera en otro país, en otra universidad, o porque conseguí un trabajo muy importante y muy relevante para mi vida en otro país, o sencillamente porque hay personas que tienen el sueño de irse a vivir a tal país. Y la inmigración siempre ha tenido que hablar, es un tema que lo podemos ver en las noticias, porque siempre el mundo resalta en cuanto a las acciones políticas en cada gobierno, el hecho de tener también debates socioculturales y económicos, étnicos, que también hasta perjudica a esos países por esta inmigración. Sí, lo podemos ver el caso de la cantidad de personas que, por ejemplo, en África, que emigran a Grecia, que van a Italia, y bueno, por decir un gran problema que tienen estos países, porque los refugiados que huyen, o también los que se van de Siria, que es un país que está en permanente guerra, van para Turquía o se vienen para Europa. Entonces, en todas estas circunstancias son personas que están huyendo de una situación tanto económica como a través de la guerra para buscar mejores condiciones de vida, pero para el país donde ellos vienen se torna un problema. Y esto es un asunto de discusión hasta nuestros días. Pero el tema de la inmigración, en la mayoría de los casos, no podemos ver nada más la parte negativa, no. Tenemos que enfocarnos también que hay algo pero muy positivo en la inmigración. ¿Por qué? Por las grandes contribuciones que los inmigrantes han aportado a ese nuevo país que llegaron. Sí, grandes contribuciones. De hecho, se habla hasta de la mano de obra más calificada en cuanto a pensamiento, literatura, descubrimientos, imagínense. Y hay un montón de cosas que se han producido importantes desde la parte científica hasta la parte empresarial. O sea, hay muchísimas formas por las cuales la inmigración ayudó en gran manera a levantar el nuevo país donde se trasladaron. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que la inmigración a Europa fue masiva. Sí, fue masiva por todas partes del mundo, tanto judíos como los europeos que emigraron para escapar de la guerra. Y en Europa, notables ingenieros, científicos, intelectuales, que eran perseguidos en el caso del régimen nazi,
tuvieron que salir corriendo de Alemania, de su propio país. Y uno de ellos fue el gran Albert Einstein, el padre de la física moderna, quien fue considerado uno de los científicos más importantes del siglo XX. Así que Einstein nació en Alemania, emigró a Suiza y posteriormente se fue a los Estados Unidos. Y todos sabemos la trayectoria, la importancia de lo que ha sido Einstein para la ciencia. Y bueno, gracias a que los Estados Unidos de Norteamérica le abrió las puertas a este gran hombre y también todas las facilidades que él pudo exponer, las investigaciones que han dado resultados como un beneficio para los Estados Unidos de América, el acobijar a Einstein y a su familia. También tenemos el caso, quizás a usted no le suene este nombre, y es Farrokh Bulsara. Sí, Farrokh Bulsara. Usted dirá, pero ¿quién es ese personaje? Bueno, este personaje es bien conocido como el señor Freddie Mercury, el líder del grupo Queen, una de mis bandas favoritas, uno de mis grupos que cuando joven escuché muchísimo. Y bueno, todos sabemos los éxitos en la historia del grupo Queen. Y quien llegó a ser uno de los grupos de rock inglés más importantes de los años 70 y los años 80. Y muchos creen que Freddie Mercury era británico. Pues no. Freddie Mercury nació en Zanzíbar, una isla que pertenece a un país llamado Tanzania en África. ¿Qué les parece? Así que Freddie Mercury nació en África, un africano, nació en Tanzania. Y a los 17 años, él y su familia emigraron a Gran Bretaña buscando refugio debido a una revolución, una revuelta civil que se había tornado entre árabes e indios en Zanzíbar, en esa isla donde nació Freddie Mercury, y por lo tanto la familia determinó huir a Gran Bretaña. O también tenemos el caso del gran Gabriel García Márquez, el creador del realismo mágico, quien marcó un antes y un después en la literatura iberoamericana, y como Crónicas de una muerte anunciada, 100 años de soledad, lecturas que muchos de nosotros tuvimos que leer cuando estábamos en bachillerato, y muchos recordamos que son excelentes escritos del gran Gabriel García Márquez. Y bueno, quien también ganó un premio Nobel, pero él nació en Colombia, pero se mudó para la Ciudad de México. Se fue para México, donde comenzó a trabajar a través del periodismo y bueno, y donde escribió sus grandes obras. Así que quiero citar la frase de un escritor en un foro de reflexión sobre la inmigración en 1993 en la UNESCO. Y dice así: la migración y el nacionalismo es un desafío para resolver. Todo estuvo mal en el siglo XX. Lo que podamos hacer por el siglo siguiente está dentro de nuestras mentes. Eso puede cambiar mucho el siglo XXI y dejar mucho por la posteridad. Y este es un claro ejemplo de la valentía y coraje de miles de inmigrantes anónimos también. Claro que sí, porque no solamente quiero hablar de aquellos que se han destacado, sino miles de inmigrantes que a lo mejor usted conoce, que vive al lado de su casa o que tiene un negocio cerca de su casa o un compañero de trabajo. O sea, quiero hablar de esos inmigrantes anónimos que han luchado por sobrevivir, por levantar una familia en ese nuevo país, o levantar a su familia, reconstruir sus vidas y contribuir para la nación que están viviendo, y no solamente eso, sino también hasta revolucionar el mundo. Y yo puedo decirles que mis padres son inmigrantes. Mi papá primero nació aquí en la isla de Madeira y emigró primeramente para Venezuela a finales de los años 50, recién cayendo la dictadura del presidente Pérez Jiménez. Y bueno, recién mi papá había llegado a Venezuela y comenzó a trabajar duro y ahorró dinero para después regresar a Madeira, casarse con mi mamá y venir nuevamente los dos juntos a la isla de Madeira y emprender una nueva vida, donde nacimos 5 hermanos, ¿ok? Y bueno, gracias al emprendimiento de mis padres, ellos hicieron varios negocios,
nos levantaron a cada uno de nosotros, sus hijos, a nivel profesional, a nivel de emprender, y estoy muy agradecido a Dios por esa bendición de lo que fue mis padres, pero siempre estuvo latente, nunca se me olvida decir mi papá cómo amaba Venezuela. Nunca, tanto mi papá como mi mamá, ellos decían cómo amamos esta tierra, añoramos nuestra isla, que es la isla de Madeira, pero amamos muchísimo a Venezuela. Y entonces es algo muy común porque nosotros decimos que mi papá decía mucho esto, como he escuchado a algunos amigos aquí, colegas en Madeira, de que cuando llegaron a Venezuela eran portugueses, pero cuando llegaron a Madeira eran venezolanos. Así que al final no tenían como que una nacionalidad definida. Eran llamados venezolanos en su propia tierra y eran llamados portugueses en la tierra que habían adoptado para ellos y que se habían nacionalizado inclusive. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos españoles, italianos, portugueses emigraron en el caso de Venezuela, los Estados Unidos, en fin, Argentina, muchísimos colonias italianas, para hacer una nueva vida y emprender con su familia, y por supuesto han colaborado muchísimo al desarrollo de estos países. Y el éxito de la inmigración para ese tiempo, como era su deseo innato de superación, era porque ellos querían salir de esa zona de seguridad, ¿ok? No estaba en su zona de confort de su país. Porque muchas veces uno dice, bueno, pero ¿por qué el inmigrante emprende más que el propio nacional? Bueno, porque hay un proceder innato dentro del inmigrante de decir, oye, no me quiero quedar los brazos cruzados, yo necesito seguir hacia adelante, yo tengo que levantarme en esta nación que es nueva para mí y quiero dejar un legado. Y entonces es por eso que el inmigrante valora mucho el trabajo y emprende todo lo que puede, y trabaja muchas horas y tienen ideas creativas y hacen negocios. ¿Por qué? Porque quiere superarse. Y es algo que nos debe inspirar a nosotros, los que somos nacionales viviendo en nuestro propio país. Claro, también sabemos que hay otros inmigrantes que han sido un problema porque hacen guetos, porque no se adaptan a la cultura o porque no se quieren sujetar a las normativas de una nación. En fin, pero ese es otro tema. Yo simplemente quiero enfocarme en el lado positivo de la inmigración. Y yo tengo la firme convicción, mis queridos amigos, que cuando una persona emigra, guiada por Dios, escúcheme bien, emigra, guiada por Dios, y cuando Dios es quien dirige a esa persona a emigrar, le abre las puertas, entra con toda la legalidad, porque Dios no bendice a ilegales, ¿ok? Sino que entras con toda la legalidad, Dios va a bendecirnos en esa tierra que estamos a vivir. Dios nos va a bendecir en esa nueva tierra que vamos a empezar. Pero siempre tenemos que estar dirigidos por Dios. Y ejemplo de esto tenemos mucho en la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es un libro que habla de inmigración, ¿sí? Cuando vemos la vida de muchos personajes, vemos inmigrantes por todos lados. Por ejemplo, el padre de la fe, Abraham. Vamos a destacar en la vida de Abraham que fue el gran inmigrante. ¿Y quién llamó de su zona de confort, para salir de su zona de confort, para su zona de seguridad, para que emigrara de su tierra? El mismo Dios. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 2. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¿Cómo nos encantaría que Dios nos hable de esa forma así clara? Quiero enviarte a una nación y te bendeciré y te haré famoso y será de bendición para otros. Bueno, eso es cuando somos guiados por Dios a emigrar a otro país y que sentimos que las puertas se nos han abierto. Dios nos va a bendecir de una manera poderosa. También vemos un descendiente de nuestro padre de la fe, de Abraham, el nieto de Abraham, Jacob. Jacob también fue inmigrante. Ya sabemos cuando él vino esa hambre sobre la nación hebrea, sobre Israel, ellos emigraron a Egipto. Y aquí Dios también le da una promesa a Jacob.
Y dice en el libro de Génesis capítulo 46, versículo 2. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. ¡Wow! Así que Jacob, Dios le dice, emigra a Egipto. Y bueno, Jacob y sus hijos hicieron de ahí una gran nación que después, con el plan de Dios, después de 400 años, salieron de Egipto casi más de 2 millones de personas a ir a la tierra prometida que Dios les había preparado. Y bueno, tenemos también, porque hay muchos casos de hablarles en el día de hoy de inmigrantes, pero el que inmigró de todo, el inmigrante más grande de todos fue Jesús. Jesús dejó el cielo, su trono de gloria, la presencia de los ángeles que le adoraban día y noche, para tornarse en un cuerpo humano como el nuestro y venir a salvar nuestras vidas, salvar a la humanidad por amor. Así que desde que Jesús vino a la tierra, ya era el primer inmigrante del cielo a la tierra. Y no solamente estando aquí en la tierra, sino que también aquí comenzó a emigrar. Imagínense, ya estando aquí. Y nos dice, por ejemplo, en Mateo 2:13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Bueno, aquí vemos cuando los Reyes Magos ya están de regreso a ver al niño. El ángel se le presenta a José y le dice, mira Herodes, porque Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años. Así que pasó la matanza de los inocentes y bueno, tuvo que huir José y María con Jesús a la nación egipcia. Así que después que Herodes muere, ellos retornan nuevamente a Israel. Así que esto es parte de lo que les puedo hablar de lo que ha sido la inmigración también en la Biblia. Y en conclusión, quiero decirles, mis queridos amigos, que la inmigración tiene una larga fecha desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nuestro diario vivir, y es por eso que a los inmigrantes que me escuchan, a los inmigrantes que están hoy escuchando este mensaje, la inmigración es algo que siempre ha existido, ¿ok? Es normal emigrar y forma parte de la historia de la humanidad. Esto es lo primero que quiero decirte, y que también todos tenemos derecho de emigrar. Jesús fue un inmigrante, se identificó con nosotros, nos comprende, tanto que dio su vida por nosotros, y eso es lo que tenemos que hacer cuando emigramos: sujetarnos, obedecer, asimilar la nueva cultura de la nación que vamos a adoptar como nuestra nación, amar a esa nación, orar por esa nación y hacernos amigos con las personas que son de esa nación. También quiero decirte que la muerte de Jesús en la cruz fue para que a través de su muerte todas las naciones sean una sola en Cristo. Así que la misión de Jesús es universal y traspasa las fronteras, como dijo el apóstol Pablo. Me encanta decir esto porque para Dios no hay nacionalidades. Para Dios somos hijas e hijos únicamente. Así que no hay tal nacionalidad, ni aquella ni otra, sino que todos somos hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Wow, me encanta esta promesa, me encanta, sí, porque somos uno. Así que cuando es una bendición, así cuando estamos en ese país y amamos a Dios y conocemos nuestros hermanos en la fe, somos ciudadanos del cielo. Así que no hay frontera que nos separe, ni lengua por el estilo, sino la misma comunión, un mismo Dios, un mismo Hijo, un mismo Espíritu, unidos. Y ahora quiero hablarles a las personas nacionales, a los que están en su país y me estás escuchando. Quiero hablarte a ti con algo importante, y es: valora al extranjero, valora al inmigrante que está en tu tierra. La xenofobia es algo que
no es de Dios. La xenofobia es algo terrible. La xenofobia es algo que no está en la comunión con Dios y que nosotros tenemos que apoyar y debemos bendecir a las personas que han dejado su tierra, que han dejado su familia para comenzar una nueva familia o su propia familia en esa nación. Así que hay que bendecir a esas personas. ¿Cómo podemos bendecirlas? Bueno, es una promesa que Dios nos da y que debemos honrar siempre. Dice, para que ustedes vean, en Levítico 19:34, el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Wow, así que Dios nos invita a respetar al extranjero, a respetar al inmigrante. Y el inmigrante debe respetar a la nación que ha adoptado como su nación. Así que, mis amigos, vamos a bendecir a esta gente que está en movimiento, que quieren emprender, que quieren levantar la nación donde están y orar siempre por ellos. Y hoy quiero hacer esta oración. Señor, yo bendigo a todos mis amigos, a todos esos héroes y heroínas anónimos y anónimas, Señor, que han emigrado, Señor, que han dejado el confort de su tierra o que han dejado para poder levantarse, Señor, o porque huyeron por las guerras, por las situaciones políticas y económicas. Te pido que bendiga a esas personas que están en ese nuevo país y que sean de gran bendición en esa nación. Y también, Señor, te pido por los nacionales, por los que viven en su país, Señor, que valoren y amen al extranjero, que lo honren, que extiendan su mano amiga y que podamos siempre, Señor, creer que somos unos hijos en Dios, donde no hay fronteras, no hay lengua, sino que somos uno solo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona que me escucha y te pido que nos bendigas en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Besos para todos. Que Dios me los bendiga. Gracias.